Hoy en este domingo de Ramos o domingo de la Pasión del Señor, hemos escuchado dos evangelios. Primero allá donde se bendijeron los ramos, que hablaba sobre la entrada triunfante de Jesús. Y acá la lectura de la Pasión en este ciclo B desde el Evangelio de San Marcos. Y nos presenta toda esa pasión y muerte de Jesús. Todo lo que aconteció con Él, desde la preparación para la celebración de la cena. Escuchábamos la palabra donde Jesús instituye la Eucaristía, ¿no? Tomen mi cuerpo, tomen mi sangre. Una palabra que repetimos en cada misa, con el pan y el vino que se transforman en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Escuchamos cómo Judas trama la traición hacia su maestro. Cómo él quiere entregarle, porque era un ladrón, incluso nos dice. Porque, como decía el Señor, nadie puede tener dos dioses, o Dios o el dinero. Nadie puede tener dos amos, perdón, Dios o el dinero. Y en este mundo estamos que parece que fuese más importante el dinero que nuestro Dios. Abandonamos a nuestro Señor Jesucristo por el dinero. Y hasta matamos por el dinero. Y lo mismo que hizo Judas, entregó a su maestro para que muriera por dinero. Después de la cena van al huerto de los olivos, donde Jesús llora, está triste. Lo dice Él, mi alma está triste. Y le pide a sus discípulos, velen, para que el alma se fortalezca, porque la carne es débil. Y muchas veces permitimos que la carne nos domine, que la tentación nos domine, que el pecado nos domine, y somos esclavos de él. Porque muchas veces no nos fortalecemos con Dios tampoco, a través de la oración, a través de velar, de estar pendientes, de no caer en esa tentación. Somos débiles, sí, pero también somos fuertes si Jesucristo está con nosotros. Si permitimos que Jesús entre en nuestro corazón, si permitimos que Jesús entre en nuestra vida, si permitimos que Jesús nos ayude en nuestro caminar de fe. De lo contrario, caeremos, desfallecemos ante las tentaciones, ante el pecado. Judas, que escuchó al Maestro, 3 años con Él, que vio todo lo que hizo, los milagros, los signos, que pudo sentir el amor más cerca, igual era como el Señor decía en muchos lugares: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y nos puede pasar a nosotros, me puede pasar a mí. Lo escuchamos, lo vemos en la Eucaristía, lo vemos en el prójimo, y aún así lo seguimos traicionando. Aún así seguimos siendo esclavos del pecado. Aún así
desfallecemos. Aún así, decimos que creemos en Dios, pero nuestra vida demuestra todo lo contrario. Nuestra vida demuestra como si no lo fuéramos en verdad. Porque muchas veces mostramos, vivimos más nuestro pecado, más que el anuncio del Evangelio. Ayer leía una frasecita que decía: oye, no te preocupes cuando lees la Biblia y no entiendas algo. Preocúpate más bien que no haces ni practicas lo que sí entiendes y lo que el Señor te está diciendo. Y yo creo que todos sabemos que el Señor nos pide que nos amemos los unos a los otros. Y muchas veces hay odio y rencores en nuestro corazón. Sabemos que el Señor nos está pidiendo que cuidemos nuestro cuerpo, que seamos fuertes, que no caigamos en la tentación, que vivamos nuestra castidad. Eso lo sabemos, pero muchas veces no lo vivimos de esa manera. Y por eso muchos prefieren vivir en unión libre, muchos casados tener mujeres o hasta hombres por fuera del hogar, o los solteros viviendo una vida desenfrenadamente sexual, pero se sabe que no se debe vivir de esa manera. Hoy que cayó Domingo de Ramos, de todas maneras es 25 de marzo, celebramos la Anunciación del Señor. Y se celebra el día de la vida, ¿no? Del no nacido. Se ora por ellos también. Y aún sabiendo que el Señor nos pide respetar la vida, muchas veces estamos a favor del aborto. Hasta se aborta. Hasta se aconseja abortar. Hasta muchos quedaron felices porque esta semana se aprobó la eutanasia incluso para los niños. Y aún así decimos que creemos en el Señor, pero no actuamos como Él nos está pidiendo. Judas todo lo que escuchó y aún así no le creyó. Aún así lo entregó. Aún así lo traicionó. Y nosotros aún así lo seguimos traicionando. Yo como sacerdote aún así lo sigo traicionando al Señor y lo sigo clavando. Y así como el pueblo triunfante decía: bendito el que viene, después escuchamos que ese mismo pueblo gritaba: crucifícalo, crucifícalo. Y nosotros seguimos con nuestras vidas, con nuestras actitudes, diciendo y haciendo lo mismo: crucifica. Y lo seguimos crucificando. Y eso que el Señor se subió ahí a la cruz porque nos amaba, porque nos ama. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Para que nosotros tengamos vida eterna vino Jesús. Y Él sabía lo que le iba a pasar. Por eso le pedí al Señor ahí en oración: que se cumpla tu voluntad, no la mía. Aunque le dolía lo que le iba a pasar, sudaba gotas de sangre, estaba triste, pero sabía que era necesario. Obedeciendo al Padre, nos salvó.
Porque sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, amó tanto a los suyos que estaban en el mundo, que los amó hasta el extremo. Y el extremo del amor de Jesús fue entregar su vida ahí en esa cruz. Ese fue el extremo del amor de Jesús. Nuestro Dios nos ama. Nuestro Dios es un Dios de amor. Lo mismo le dice San Juan en su carta, ¿no? Dios es amor. Y ese gesto es un gesto de amor. Él murió en la cruz porque te ama. Porque te ama a ti. Y aún así, tú, yo, lo seguimos traicionando. Aún así, tú y yo seguimos pecando. Aún así, tú y yo le pedimos que lo sigan crucificando. Aún así, tú y yo seguimos pidiendo la muerte de Jesucristo. Y eso que Él murió para salvarme a mí. Aceptemos que muchas veces somos como Judas, que traicionamos al Señor, que somos como ese pueblo que pedimos su muerte, que somos como Pedro, que lo negamos, porque cuántas veces hasta nos da pena hablar de Jesús, nos da pena hablar de nuestra fe. ¿De dónde viene? Y podemos venir de misa. No, de una vuelta, estaba haciendo un mandado. Y no somos capaces de decir que estábamos en el encuentro con Jesucristo, con aquel que nos ama, celebrando y viviendo. Muchas veces no hablamos de Dios ni en nuestras casas, ni a nuestros hijos les hablamos de Dios. Seguimos negando al Señor como Pedro. Y podemos ser como los demás discípulos, que todos lo abandonaron, lo dejaron solo. Y aún así, el Señor en la cruz, lo primero que dijo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y estaba pidiendo que perdonara a Judas por haberlo traicionado, que perdonara al pueblo por pedir su crucifixión, que perdonara a Pedro por haberlo negado, que perdonara a los discípulos por haberlo abandonado, que nos perdone a nosotros por vivir sin Él, por vivir como si Él no estuviera con nosotros, como si no tuviéramos fe. Ese perdón que el Señor lanza en la cruz también es para nosotros, también es para ti, también es para mí. Y cuánto perdón necesitamos de Dios. Pero debemos reconocer que pecamos. Judas no lo reconoció, fue y se colgó. El pueblo no lo reconoció, todavía siguen esperando al Mesías. Pedro sí. Pedro sí lo reconoció, lloró amargamente, nos dice la Escritura el día de hoy. Y después Jesús, después de resucitado, reafirma su fe, ¿no? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. 3 veces le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Nosotros podemos también dar esa respuesta, reconociendo que somos pecadores y que lo hemos crucificado y que lo hemos abandonado y que lo hemos negado. Pero vivir la Semana Santa es reconocer que amamos a Dios, que necesitamos de Él, que necesitamos de su perdón, que necesitamos de su misericordia. Por eso me duele que de pronto mucha gente venga el domingo de Ramos únicamente para que le bendiga una matica. Pero la verdadera vivencia
de esta celebración de amor que es jueves, viernes y sábado, muchos fallan. Muchos siguen negando a Jesucristo. Muchos siguen abandonando a Dios. Hay muchos que los demás domingos ni aparecen. Seguimos negando al Señor. Lo seguimos abandonando. Y no podemos hacer eso. Porque la respuesta de alguien que me ama debería ser: yo también te amo, y respondo con amor. Porque reconozco que pequé, sí, pero puedo recibir tu perdón. Puedo recibir aquello que tú entregaste en la cruz, mi salvación. Porque Jesús lo que venció en la cruz fue el pecado, fue la muerte, fue a Satanás. Porque no quiere que seamos libres, no esclavos de ellos. No seamos esclavos, seamos libres, porque para ser libres nos hizo Dios. Y una libertad desde el amor, porque nos amó y entregándose en la cruz por amor a ti, regó hasta la última gota de su sangre, porque te ama a ti. No lo abandonemos. No lo traicionemos, no lo neguemos, no pidamos su muerte, pidámosle al Señor que aún pecadores que somos, esa palabra en la cruz la recibamos también. Ese perdón que está pidiendo para mí, que yo reconozca que necesito de su perdón. Que me pueda acercar al sacramento de la confesión, a buscar su perdón, a buscar su amor y comenzar a vivir con amor. A que podamos, después de cómo murió, decir: en verdad, este era el Hijo de Dios. En verdad, este es el que me ama a mí. En verdad, este es el que se entregó a mí y murió por mí. Y esta semana es santa porque murió el Santo de los Santos por mí, porque Él quiere que yo sea santo. Y por eso voy a acompañar, por eso voy a vivir esta semana entregándome a Él, viviendo verdaderamente, santamente esta semana, porque es un acto de amor, una entrega de amor, y la única cosa que tenemos que hacer es responder a ese amor. Y es la invitación, o como ahorita ya para todo lado, ¿no? Ahora es el reto, que acompañemos al Señor, pero acompañémoslo no por estar, sino acompañémoslo porque necesitamos de aquel que nos ama, porque yo necesito también responder con amor. Nadie puede dar de lo que no tiene, y si en mi corazón no entra triunfante Jesús con su amor, muy difícil que amemos también nosotros. Amemos a Dios y démosle gracias a Él, porque con ese gran gesto de amor se entregó por mí, murió por mí. Aún siendo yo pecador, murió porque me ama. Murió porque te ama a ti. ¿Lo reconoces? ¿Reconoces que en verdad Dios te ama? ¿Sí lo reconoces? Dios a ti te ama. No sigamos creyendo eso que nos han dicho muchas veces, que nuestro Dios es un Dios cruel y que te va a castigar. No, nuestro Dios es un Dios de amor y se entregó por amor. Ámalo, por favor. Y Él transforma nuestras vidas. La mayor fuerza para cambiar tu hogar, para cambiar tu vida, para cambiar tu familia, para cambiar esta sociedad,
es si en verdad nos amamos. Y el Señor mostró todo lo que hizo, todo lo que transformó, todo ese cambio que hizo, una sociedad que la partió en dos, por amor, porque nos ama. Yo les invito que en un momento de silencio démosle gracias a Dios por haber enviado a su Hijo, porque nos ama. Pero también démosle gracias porque Él se entregó por amor. Él dio su vida por amor, pero también nosotros amemos. Y para que podamos vivir en esta semana ese amor de Dios, viviendo ese amor de Dios. Pidamos ello un momento de silencio.